Temprano, pero bueno, dadas sus circunstancias adversas, ahora vamos a poder entrevistar a nuestro hermano para que él nos comente, ¿no? Cómo fue que Dios, cómo fue su vida con Dios, o su experiencia que él tiene hasta este tiempo. Sé que ha pasado por procesos muy difíciles, ¿no? Como muchos de nosotros hemos llegado a los pies de Cristo de una forma tal vez por ahí dura, pero estamos acá firmes para servirle a Dios. Y bueno, hermano, tengo entendido que cuando nació usted había tenido una enfermedad y Sí, que Dios había obrado a través de sus padres. Si nos puede contar esa historia. bueno, yo no recuerdo cuántos años es que tenía, pero creo que es a partir del año y medio. Eh, a mí me agarró la enfermedad conocida como leucemia, que es un cáncer, ¿no? En la Sí, sangre. sí, Y eso fue producto de, no sé qué es lo que habrá, alguna degeneración en la sangre. La cuestión que por esa razón es que mi papá llega a conocer a Dios, ¿no? Mi mamá ya, ella desde niña y de su adolescencia ya tenía conocimiento de lo que eran las cosas de Dios, pero bueno, en ese momento difícil de mi vida para ello, porque yo no tenía uso de razón, eh, ya había sufrido esa enfermedad llamada leucemia, la cual no me podía sostener sentado, parado, nada. Y bueno, en ese tiempo no es como ahora que la ciencia ha avanzado y hoy claro. hay otros tipos de tratamiento con donación de médula ósea y Sí, sí. todo eso. En ese tiempo no existía. Entonces ahí es donde conoce mi papá a Dios y bueno, por medio de esas cosas que muchas veces no entendemos eh, por qué llegan o por qué suceden, son los motores que digo yo, que Dios permite que nosotros podamos llegar a conocer a Dios, ¿no? Sí, claro, claro. Eh, Muchas veces tal vez Dios nos llama de diferente manera y bueno, siempre escucho el testimonio de mi papá donde él fue llamado por Dios de distintas maneras y bueno, a veces Dios nos tiene que tocar el punto más débil de nosotros, ¿no? Para Sí, que nosotros podamos reflexionar. Es así como mi papá, mi mamá que también estaba apartada de Dios, vuelve ella a los caminos de Dios, mi papá conoce a Dios y de ahí empieza como a construirse una familia sacerdotal, ¿no? claro, Ese es el principio, digamos, de la construcción de una familia sacerdotal. claro. ¿Y cómo llega tu sanidad, digamos, cuál fue el instrumento de que tuviste, porque recibiste un milagro hecho por Dios, realmente fue tremendo? ¿Cuál fue el Bueno, instrumento de la vida? en esa oportunidad mi papá, él hace un pacto con Dios, ¿no? Eh, Donde el pastor de la iglesia, en ese momento nosotros eh, en La Conquija teníamos al pastor Maro Carrizo, eh, y bueno, él le habla a mi papá, entonces Dios a través de este pastor le habla a mi papá y bueno, ahí donde él entrega su vida a Dios como a cambio de que Dios me sanara a mí, ¿no? Y bueno, de ahí se produjo el milagro, El milagro. porque de ahí nunca más tuve ¿Alguna secuela. secuela de La esa única vez? secuela es que no me crecí tanto, Claro, pero de pero ahí la sanidad de fue ahí la sanidad impresionante. fue completa, ¿no? Y ahí siempre entendemos que cuando Dios hace algo, Él lo hace de manera completa, ¿no? Lo hace de manera completa, es muy cierto.
A lo largo y ancho también de mi vida he visto muchos milagros que Dios hizo, hasta he escuchado los milagros creativos que Dios puede hacer, ¿no? De cambiar órganos, impresionante, de gente que se sintió la mano de Dios cambiando órganos que estaban enfermos, que iban a llevar la muerte a ciertas personas, y hoy testimonios, así como del hermano, que Dios hace la obra y la hace completa, Él la hace totalmente completa, ¿no? Y cuéntenos más, hermano, cómo de ese tiempo, después de que pasó el milagro cuando era niño, cuéntenos qué llamado tiene de parte de Dios, cómo lo sirvió Dios, cómo lo conoció Dios después. Te cuento algo que contó mi mamá en ese párrafo de mi enfermedad. Mis tíos eran inconversos y mi papá inconverso, entonces ellos insistían que me llevaran a un curandero, ¿no? Que me pudieran llevar a un curandero, claro, para buscar alguna solución. Porque claro, médicamente, clínicamente no podían hacer nada por mí. Y bueno, mi mamá no conforme, pero ante la insistencia de todo eso, mi mamá muy jovencita también, ¿no? Entonces, claro. Ante esa insistencia y bueno, accedió ella a llevar a un curandero. Y siempre mi mamá cuenta que el curandero le dijo que no podía hacer nada conmigo porque en mí había algo especial, el cual él no me podía tocar, ¿no? Claro. Entonces, y la verdad que cuando yo escuché eso siempre me sentí especial para Dios, pero a lo largo de mi vida en la iglesia, y en el tiempo que he vivido, me he dado cuenta ahora, en estos últimos años, la gran diferencia de conocer a Dios y la gran diferencia entre saber que existe Dios. Por ejemplo, todos creemos, o la mayoría creemos en Dios, porque hemos escuchado que nuestra familia cree. Claro. Viene de una herencia, de creencia familiar, pero muy pocas veces, a veces no logramos nosotros experimentar a Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo suelo decir cuando hablo con la gente ahora, una importancia de conocer a Dios, porque claro, yo viví aproximadamente dentro de la iglesia 30 años. Claro. 30 años. Y no había conocido a Dios, ¿no? Tremendo. Entonces, cuando sufro una enfermedad que pasó hace no más de 3 años, ahí realmente conocí quién es Dios, ¿no? Ahí pude tener ese verdadero encuentro con Dios, a pesar que antes de eso había experimentado el bautismo del Espíritu Santo, claro, había experimentado la presencia de Dios en mi vida, pero conocer a Dios tal como Él es, lo estoy conociendo en este tiempo, porque claro, siempre uno ha escuchado que Dios hace milagros. Yo supe de que en algún momento Dios hizo un milagro en mí. Dios hizo muchos milagros en mí en realidad, ¿no? Claro. Sí. Recuerdo que una vez estábamos escuchando una radio cristiana, donde un programa de nuestro pastor en Andalgalá, y resulta que teníamos un enchufe, un toma y un enchufe que estaba suelto, en una tablita estaba agarrado. Entonces, yo resulta que voy a desenchufar la radio, creo, y cuando voy a desenchufar, estaba partida la tabla, claro, entonces yo meto el dedo, me agarra la corriente, entonces yo digo la corriente, y mi mamá, de la desesperación,
y ese instinto de querer salvar y sin saber de que ella al hacer contacto conmigo también, sí, sí. Nos podría haber matado a los dos, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí también experimentamos, digamos, otro milagro, ¿no? Claro. Después tuve un accidente con un tío mío en Concepción, Tucumán. Tuvimos un accidente de tránsito, chocamos, nosotros íbamos en una moto, venía una camioneta, entonces chocamos con esa camioneta y yo recuerdo que mientras iba en el aire se pasan en un segundo un montón de cosas y lo único que le dije yo a Dios, Dios sálvanos, ¿no? Y yo recuerdo que había un hombre que estaba vendiendo diario en una bicicleta y mi cabeza iba derecho al cordón. Y justo caí en el montículo de diarios que el hombre justamente había desatado para poder vender un diario. Entonces claro, él al ver el impacto, él se quedó viendo el choque y yo caí ahí porque también me podría haber descogotado claro, con la pila de diario, a ser muy duro, me podría haber descogotado ahí. Si no estaba esa bicicleta ahí, mi cabeza se reventaba en el cordón, en la vereda, ¿no? Entonces, mi vida está hecha de milagros en realidad, ¿no? Claro. Pero ha visto la mano de Dios muchas veces, no solamente en una oportunidad, sino en muchas oportunidades. Pero es como que vos conoces una parte de Dios nada más, donde Dios te protege. Pero como uno vive una inconsciencia, porque uno también vive atrapado a lo que este mundo ofrece, ¿no? Claro. Entonces esas cosas que cuando vos sos joven, el mundo te ofrece un montón de cosas, entonces esas cosas no te permiten disfrutar del conocimiento que vos puedas alcanzar sobre quién es Dios. Claro. Como te dije al principio, mucha gente sabe que Dios existe o cree que Dios existe, pero no lo ha experimentado en su vida, ¿no? Claro, sí, sí. Y yo lo experimenté en distintas etapas, pero no fui nunca consciente. Hasta que me sucedió el problema de mi corazón, nunca fui consciente de todo lo que Dios estuvo en mi vida. Y eso sin contar de las cosas que uno no ve a diario, ¿no? También, que siempre que hablo con la persona, cuando uno dice que hay que ser agradecido, que uno no se da cuenta de tantas cosas que uno, tal vez Dios evita que pasemos durante el día, tal vez hay un accidente que nos está esperando y Dios nos protege de eso, claro, ¿no? Sí, sí. Entonces, mi vida está construida por milagros, ¿no? Y que Dios ha hecho muchos milagros. Entonces, cuando tú me hablabas del propósito de Dios, cuando empiezo a entender del propósito de Dios con mi vida, lo entendí desde muy chico en realidad. Cuando escuchaba a mi mamá, escuchaba a mi papá, de las promesas que Dios tenía para nuestras vidas, ¿no? Claro. Pero siempre es como que vos sentí algo especial. A pesar de que yo muchas veces estuve alejado de Dios, yo siempre defendía a Dios, que Dios no hace falta que lo defendamos en realidad, ¿no? Claro. Pero es como cuando alguien quería atacar a Dios o dudaba de la existencia de Dios, es como que a mí me daba bronca y yo quería hacer todo lo posible para demostrar que Dios es verdad, claro, ¿no? Entonces, y eso que había experimentado a Dios, así como te contaba, en ciertos milagros, pero no había conocido a Dios realmente tal como es Él, ¿no? Claro. Entonces,
en un momento yo cuando te mencionaba que recibí la promesa del Espíritu Santo, ahí fue cuando también supe de mi llamado, ¿no? Ese llamado del ministerio, de mi llamado, que Dios me llamaba como su siervo, como profeta. Y bueno, uno piensa que ahí nomás va a suceder todo, ¿no? Piensa Claro. que Dios te dice, vas a hacer esto y es como que Él te va a alargar la cancha y no es así, ¿no? Claro. Después, ahora con el tiempo fui entendiendo que Dios necesita formarnos a nosotros, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando tú me hablabas de los procesos, Ujú. esos procesos en realidad nos da la formación a nosotros como una formación académica, ¿no? Claro. Por ejemplo, tú para poder ser ingeniero, no es que te dice vos de chiquito vas a ser ingeniero y ya eres ingeniero. Claro. Tú primero tienes que pasar por el jardín de infantes, por el nivel inicial que es primer grado, la primaria, después la secundaria y después pasas a formarte exclusivamente, Claro. ya te apartás para ser ingeniero. Exactamente. Tal vez tú dijiste, no, yo voy a ser ingeniero cuando tenía 7 años y no es que ahí nomás fuiste ingeniero. Claro. Te formaste. Bueno, Dios es lo mismo con nosotros. En los procesos Dios nos va formando para lo que Él nos ha llamado, para lo que Él nos ha escogido, ¿no? Para que los talentos que hay dentro de nosotros, que Él ha depositado dentro de nosotros, nosotros lo podamos aprender a explotar, ¿no? Claro. Entonces, todos los procesos que nos toca vivir, muchos de los procesos también tienen que ver con nuestras malas decisiones, ¿no? También. Sí. Nuestras malas decisiones nos llevan a que suframos exceso de procesos, ¿no? Siempre digo que hay distintos tipos de procesos. El proceso donde Dios quiere cambiar tu vida, que esos son los procesos de transformación, ¿no? Y el proceso de transformación es cuando, por ejemplo, yo antes era muy enojón, tenía mucha ira, mucha rabia, era una persona que me enojaba constantemente y ante un problema chiquitito lo hacía muy grande. Entonces Dios, para quitarme eso, para transformarme, usa el proceso. Claro. Después está el proceso por las malas decisiones que tomamos. Y esas son muy dolorosas esas. Exactamente. Y, Sí. y normalmente los procesos por las decisiones que tomamos, por las malas decisiones que tomamos, perduran en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo tomé la decisión, porque fue una decisión mía, de traer un hijo al mundo, por ejemplo, ¿no? Claro. En el momento que no era apropiado, ¿no? ¿Por qué? Porque primero que estaba en pecado, segundo que ni Dios me había confirmado si con quien yo estaba de novio en ese momento iba a ser mi esposa. Bueno, vino mi hijo, me casé, me separé, me divorcié y hoy estoy viviendo ese proceso de vivir la ausencia de mis hijos en mi vida y de mi vida marcar una ausencia en la vida de mis hijos. Claro. ¿Y eso cuánto tiempo está durando? Mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que ese proceso de las malas decisiones no es muy diferente cuando Dios te procesa para transformar tu vida. Claro. Cuando Dios quiere, por ejemplo, a toda persona, Él tiene que tratar sobre el orgullo, ¿no? Exactamente. Y para tratar con el orgullo, Él nos tiene que llevar hasta lo más bajo, a aprender a humillarnos, a aprender a perdonar, a aprender a amar,
aprender a pedir perdón. Entonces es un tratamiento para nosotros poder vencer y sacar de nuestra vida el orgullo, la soberbia, la arrogancia, por ejemplo, la mentira o alguna mala costumbre que adoptemos, por ejemplo, si es de robar. Entonces Dios nos va procesando y esos procesos duran hasta que nosotros cambiamos, pero los procesos de las malas decisiones perduran en el tiempo, ¿no? Claro. Y muchas veces pasan años y años y que sufrimos el dolor, que sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿no? Entonces, siempre separo que están los procesos de Dios y después están los procesos de nuestras malas decisiones. Después Dios usa todo. Claro. Después Dios es como que Él explota todo lo que a uno le tocó vivir y Él potencia todo lo que hemos vivido en la vida como experiencia para que nosotros podamos ayudar a otro. Exactamente. ¿No? Sí, entonces, ahí es como que fui comprendiendo entre mis errores y los procesos de Dios para ir cambiando, formando mi carácter a la imagen y semejanza de Dios, fui entendiendo que los procesos son necesarios en nuestras vidas. Y bueno, las consecuencias son parte de nuestras vidas también, que todo el mundo pasamos, ¿no? Claro, sí. A vos te habrá pasado que por decisiones que tomamos a la ligera, por no pensarlo bien, por no consultar con Dios, terminamos después apremiados, ¿no? Sí, o exhortados por parte de Dios. Sí. Bueno, yo lo que he aprendido es que, por lo que dice la palabra de Dios, dice que la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne, ¿no? La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, dice en su palabra. Y muchas veces muchos cristianos, muchos siervos de Dios, tienen esa parte carnal, ¿no? Porque es como que predomina a través del pecado original de Adán y Eva, como que quedó esa raíz todavía. Pero sabemos que, como dice la palabra de Dios, todo lo podemos en Cristo que lo fortalece. Cuando nosotros podamos entender eso, la enseñanza de Jesús cuando vino al mundo, es más llevadero. Obviamente es una lucha que entre la carne y el espíritu, ¿no? Pero lo que lleva a lo que muchos siervos, o en mi caso muchas veces he sentido que la carne quería dominar más, y dice que es una lucha constante entre la carne y el espíritu, ¿no? Y cuanto más alimentemos a uno, es como que quiere predominar sobre la vida espiritual, ¿no? Bueno, hay una herramienta que el diablo usa que es para... Él tira dardos en nuestros pensamientos, ¿no? Justamente hoy hablaba con mi mamá y mi papá sobre ese asunto y le decía, el diablo te pone el pensamiento que tú tienes que mentir. Y ahí está la lucha de la carne con el espíritu. Entonces tú eres consciente de que no tienes que mentir, pero si tú mientes, tú dejaste que los pensamientos del diablo tome posición en tu vida. Entonces tú terminaste haciendo algo que el diablo quería que haga. Claro. ¿No? Entonces vos ahí estás alimentando lo carnal. Pero cuando a tu mente llega el pensamiento de mentir, pero tú sometes a la mentira con la verdad, tú lo que haces inmediatamente es eliminar ese dardo de Satanás para querer hacerte pecar, ¿no? Claro. Es como cuando viene una mujer muy bonita, muy arreglada, y tú la miras a la mujer y tú tienes en mente que tú no debes codiciar.
porque Claro. La palabra de Dios dice que cuando uno ya miró a la mujer con deseo, ya pecó. Vos vas a mirar, pero Claro. cuando tú permites, cuando el diablo te conecta el pensamiento de la codicia y tú le das lugar, ahí ya pecaste. Pero cuando tú dices, no, yo no la voy a codiciar, no la voy a desear, entonces tú estás apartando el pecado de tu vida, ¿no? Después está en la manera en que nosotros alimentamos nuestro espíritu o nuestra carne, ¿no? Claro. Vos alimentas tu carne, por ejemplo, si yo me paso todo el día con mi teléfono viendo TikToks, viendo videos, consumiendo pornografía, obviamente que estoy alimentando a mi carne, Claro. ¿no? No se trata qué es lo que comemos, sino qué es lo que nosotros vemos con nuestros ojos, qué es lo que estamos. Por ejemplo, si tú lees la Biblia, si tú oras, mira lo que hacía Daniel. Dice que Daniel oraba 3 veces al día, Así dice. ¿no? Entonces él le dedicaba tiempo a Dios. David dice que él alababa a Dios 7 veces al día. 7 veces al día alababa David a Dios. Entonces, cuando mucha gente dice, bueno, David vivía conforme al corazón de Dios, pero ese hombre dedicaba tiempo para las cosas de Dios. Pero aún así fíjate que en un descuido de David, ¿qué sucedió? Cuando él dejó de alimentar lo espiritual, dice que él se despertó de dormir una siesta, se fue al balcón, del balcón miró hacia abajo, una mujer bañándose, la codició, que hablando de la codicia, la codició, no solo la codició, la tomó, la embarazó, luego trajo a su marido, lo quiso engañar a su marido, pero su marido no quiso dormir con ella, lo mató al marido. Mira la consecuencia, lo que desató alimentar la carne, claro, ¿no? Capaz que él ha bajado la guardia en algún momento, porque yo me imagino que cuando en los momentos donde el rey Saúl lo perseguía a él, en los momentos de aflicciones donde más alababa a Dios, y claro, tal vez cuando ya obtenés la victoria, vos te relajás y ya es como que vos descansás, vos decís, bueno, listo, ya David era rey, claro, ¿no? David ya estaba en el trono, ya gobernaba a Israel, a Judá, ya él gobernaba. Entonces ya era rey y tal vez eso le llevó a relajarse, de tener una intimidad con Dios. Y así llegó también la ruina para él, claro, ¿no? Y ahí podemos ver también las consecuencias de sus decisiones, de sus malas decisiones, porque él terminó pecando contra Dios, pecando contra su prójimo, ¿no? Entonces, después viene el castigo de Dios. Claro, hubo una consecuencia también. Hubo una consecuencia, pero se desató una consecuencia en su generación. No es que solamente acabó cuando él perdió a su hijo, cuando muere su hijo, no acabó ahí la consecuencia. Después, vos fíjate que su hijo Amón abusa de su hermana, después su hermano mata a su otro hermano, después su hijo lo persigue a su papá y termina muerto también su hijo. Se desencadenó una serie de consecuencias, se levantó una enemistad en la familia, por un pecado, por una mala decisión. Por una entrada, por una puerta que dejó entrada. Entonces, justamente si algo aprendí en este tiempo, a medida que
que me voy relacionando con Dios a medida que es cuidar la intimidad con Dios, es cuidar eso que tanto nos ha costado ganar, porque claro, ganar intimidad con Dios no es fácil. Yo recuerdo que cuando empecé a orar, 5 minutos para mí era una eternidad. 5 minutos era para una eternidad. Entonces yo le pedí a Dios, Dios, yo quiero orar más tiempo. Yo quiero orar más, Señor, enséñame a orar. Te pido que me enseñes a orar. Y empezó a suceder que venía gente y me decía, hermano Esteban, necesito que ore por tal asunto. Necesito que ore por mi papá, necesito que ore por mi mamá. Entonces, ¿qué pasaba? Mis 5 minutos se transformaron en 10 minutos. Mis 10 minutos se transformaron en 20. Mis 20 se transformaron en 50, una hora. Yo siempre admiré al evangelista Gigi Ávila, que él oraba horas y horas y ayunaba mucho tiempo. Y yo dije, no, está loco, yo creo que una hora, no sé si llego a orar. Claro. Y recuerdo en un momento que yo estaba muy mal, que en la iglesia estábamos haciendo cadenas de oración y de ayuno por 40 días. En eso recuerdo que un día estaba muy cansado, me sentía angustiado, me sentía triste. Y la verdad que me fui a la iglesia por no romper esa cadena de oración. Claro. Pero dije, hoy voy a orar 10 minutos, dije yo, 5 minutos. Y cuando me siento así en la silla, empiezo a hablar con Dios y le digo, Dios, hoy no tengo ganas de hablar, hoy no tengo ganas de orar. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Y le empecé a contar mis problemas y cuando me di cuenta, había orado 4 horas y media. ¡Guau! Tremendo, tremendo, sí, sí. Y yo me sorprendí, dije, nunca me imaginé que iba a orar tanto tiempo. Y ese día me quedó una gran enseñanza. Siempre escuché o leí que en la Biblia que dice que el orar es hablar con Dios. Sí, sí. Y muchas veces nosotros somos muy estructurados en nuestra manera de orar. Y resulta que ahí entendí cómo uno habla con Dios. Porque yo empecé a contarle, a justificarme por qué no iba a orar ese día. Claro. Y resulta que terminé orando 4 horas y media, contándole a Dios mis asuntos, mis problemas, sí, pidiéndole fortaleza. Y cuando me di cuenta ya pasó la hora. Pasó un montón. Entonces son cosas que uno va aprendiendo, pero cuando vos aprendes a tener intimidad con Dios, lo que uno debe hacer es cuidar esa intimidad con Dios. Y no debe permitir que nada nos quite esa intimidad con Dios, porque cuando nosotros perdemos la intimidad con Dios, sucede ahí que empezamos a alimentar nuestra carne, ¿no? Claro. Y una vez que empezamos a alimentar la carne, empieza a predominar los deseos de la carne. Y lleva al pecado, el famoso pecado. Exactamente, ¿no? Entonces, nosotros, para que nuestra mente y nuestro corazón estén limpios, por eso Dios dice que nosotros tenemos que estar en santidad, ¿no? Y la única manera de poder estar en santidad es teniendo una intimidad con Dios constante y todos los días. Y cuanto más tiempo estemos conectados a Dios, mejor aún, ¿no? Yo muchas veces, por ejemplo, en mis noches a veces duermo poco, porque me duermo, por ejemplo, 1 hora, me despierto y me pongo a orar y a veces me duermo orando. Claro. Y me despierto y vuelvo a enganchar, no sé cómo sucede esas cosas, pero como que me despierto y es como que me quedé enganchado en la oración y continúo la oración que estaba orando, ¿no? O en mi trabajo, o en donde estoy, constantemente mi mente siempre estoy orando en mi mente. Ahí aprendí la importancia de orar en todo tiempo, ¿no? Que la palabra de Dios dice,
orad y velad en todo tiempo para que no caigamos en tentación, para que no entremos en tentación, ¿no? Por eso la intimidad con Dios en todo el tiempo es necesaria, porque es lo único que nos va a resguardar a nosotros de caer de la gracia de Dios, ¿no? Porque esa intimidad hace que el espíritu se haga más fuerte en nosotros, que nuestro espíritu resista los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son constantes. No es que, bueno, vos te podés relajar. Eso le pasó a David. Claro. David se relajó porque ya obtuvo victoria, porque él ya estaba en el trono. Y nunca creo que David se imaginó hacer lo que terminó haciendo. Porque si él se hubiera imaginado, se hubiera cuidado. Pero cuando él perdió de vista eso, el peligro, porque él antes buscaba a Dios, porque lo perseguían, porque él vivía en un estado, vivía en un terreno donde convivía con sus enemigos. Entonces él todo el tiempo estaba en intimidad con Dios, pidiendo a Dios, clamando a Dios, ¿no? Pero cuando él llegó al objetivo que era el ser el reino, ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, es cuando ya la promesa de Dios se cumple en nuestra vida, cuando Dios dice, bueno, Gustavo, yo te escogí para que tú seas un evangelista, para que seas un misionero o para que seas pastor, ¿no? Entonces, tal vez tú te vas a decir, bueno, ya ahora soy pastor, ahora soy evangelista, ahora soy profeta, ahora soy misionero, ya está. No, es cuando más te tienes que cuidar. Hay que someterse más todavía para que el diablo no haga estrago, ¿no? En los ministerios. Sabemos que muchos ministerios, lamentablemente hay iglesias que se están cerrando, porque como dice el hermano acá, es muy cierto. El enemigo nos tiene por mucha ventaja. Nosotros, el enemigo Satanás dice que vino a engañar, a matar y a destruir, y uno de los objetivos del enemigo es destruir ministerios. Y yo conozco ministerios que hoy por hoy, iglesias evangélicas que se están cerrando lamentablemente porque algo bajaron la guardia. Y es como que dice el hermano, es muy verdad, es muy cierto que cuando ya llegamos al objetivo que Dios nos ha venido en proceso, nos ha venido preparando, nunca bajar la guardia, porque el enemigo, una vez que bajamos la guardia o dejamos una puerta abierta, el enemigo puede destruir un ministerio, y es lamentable con un ministerio porque le va a costar el doble o el triple salir adelante de vuelta. Y hemos conocido iglesias que han pasado por procesos muy dolorosos y hoy por hoy les sigue costando salir todavía. Es que pasa, vos fíjate, si vos vas a las historias de la Biblia, las personas que un día Dios los puso en un lugar y por cualquier razón perdieron ese lugar de privilegio, por lo menos yo en la Biblia no encontré nadie que haya vuelto legalmente a poder restablecerse como fue antes. Saúl, cuando él desobedeció a Dios, él fue desechado por su arrogancia, fue desechado por su orgullo, porque todos nos equivocamos. Justamente venimos de hablar de David. Sí. Pero si hay algo que le dio oportunidad a David de seguir siendo rey y de seguir siendo visto como el escogido, como el ungido de Dios, fue su corazón humilde que supo reconocer a tiempo que él había pecado, que se había equivocado y pidió que su corazón sea quitado, que sea transformado, ¿no? Claro. Saúl no, él por su orgullo, por su arrogancia, terminó siendo desechado por Dios. Y vos fíjate, no es que él fue desechado y fue quitado del reino. Sí. Él duró mucho tiempo siendo rey.
pero ya la cobertura de Dios, el Espíritu de Dios no estaba con Saúl. Es más, en una ocasión tiene que Saúl acudir a David porque el Espíritu de Dios estaba ¿con quién? Con David. Claro. Entonces, cuando él sufría tormento, y el tormento, ese espíritu de tormento fue puesto por Dios por consecuencia de su desobediencia. Y vos fíjate ahí, que dice que en el único momento que encontraba paz es cuando David tocaba el arpa, ¿no? Porque la presencia de Dios estaba con David. Claro. Entonces, pero Saúl siguió siendo rey. Él siguió viviendo como rey, siguió ejerciendo, pero eso no significa que Dios esté contigo. Claro. Tú puedes predicar, tú puedes alabar a Dios, tú puedes estar al frente de algo, pero si nosotros, hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros llegamos a ser desechados por Dios, como que cuesta que después volvamos a ser de vuelta tomados por Dios. Nunca Saúl pudo revertir eso. Nunca pudo revertir, ¿no? Según su palabra. Vos fíjate, sí, Judas, él nunca cambió. Y él le entregó a Jesús. Y aún incluso cuando él se arrepintió, lamentablemente él recurrió a las personas equivocadas. Claro. Y eso no le permitió tener la restauración que tuvo Pedro. Claro. Pedro negó a Jesús, que si vamos a comparar el pecado de Judas con el pecado de Pedro son muy similares. Sí. El negar a alguien o entregar a alguien son muy similares. Provocan el mismo dolor, ¿no? Hacen el mismo daño. Pero vos fíjate la diferencia entre dos personas, ¿no? Entonces, la persona que cae de la gracia de Dios, normalmente cuesta recuperarse. Por eso vemos cuando caen ministerios, muy difícil de volver a recuperar. Solo la misericordia y la gracia de Dios puede hacer que alguien pueda volver a ser levantado nuevamente, ¿no? Vos podés tener falla transitoria, vos podés tener equivocaciones transitorias, vos podés tener altos y bajos transitorios. Claro. Pero una vez que, por ejemplo, vos hablabas de las iglesias cerradas, sí. ¿No? De ministerios que han sido terminados, digamos, que han caducado por decisiones, por fallas, por lo que sea. Eso desde mi entendimiento y viendo historias de la Biblia, fíjate que son muy difíciles de revertir, ¿no? Coré se levantó contra el escogido de Dios, contra Moisés. ¿Y cómo terminó? Lo tragó la tierra, ¿no? Entonces, vos fíjate que no hubo ahí manera de revertir Coré. Coré no pudo. Normalmente cuando nosotros caemos por nuestro orgullo, ahí es cuando nosotros perdemos totalmente con Dios. Porque si nosotros fallamos, pero nosotros nos arrepentimos, vamos con un corazón sincero delante de Dios, nos humillamos delante de Dios, ahí es diferente. Pero el orgullo hace que nosotros, al contrario, nos alejemos, porque Dios dice en su palabra, claro, que Él al orgulloso, al altivo, lo mira de lejos, no atiende. Dice que Él atiende al humilde, ¿no? Y no es solamente atender de escuchar, sino que atender es servir, estar ahí a disposición. Él está a disposición del humilde.
Claro. Pero imagínate si vos por tu orgullo terminás cayendo de la gracia de Dios. ¿Me entendés? Entonces, con todo el conocimiento que vos tenés, si ese orgullo, lamentablemente tú no has permitido que tu orgullo sea tratado, menos cuando tú caes de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si estando ahí buscando de Dios, si medianamente tenías una relación con Dios y aún así no pudiste vencer tu orgullo, no pudiste entregar tu voluntad a la voluntad de Dios, cuánto más difícil es lejos de Dios. Claro. Por eso más peligroso, más imposible. Se hace medio irreversible esos asuntos, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado en siempre, si nos equivocamos, de tener ese corazón sumiso y decir: Señor, me he equivocado, pastor, me he equivocado, o iglesia, me he equivocado. Saber reconocer. Claro, ¿no? Saber reconocer nuestros errores. Entonces ahí sí hay restauración. Ahí sí, porque tú permites que Dios te restaure nuevamente. Sí va a costar. Claro. Va a costar, porque a David le costó. A Pedro le costó. Pedro volvió al lugar donde un día Jesús lo encontró, que estaba pescando. Bueno, Pedro estaba ahí a la orilla del mar y Jesús tiró unos pescaditos ahí, pescaron, comieron y le preguntó si le amaba, ¿no? Y vos fíjate el corazón de Pedro, cómo era el corazón de Pedro, aunque él parecía ser rudo, aunque parecía ser valiente, aunque parecía ser duro, por algo le había puesto Pedro. Él tenía un corazón humilde y él tenía un corazón sincero. Por eso Jesús, por cada vez que él lo negó, él le preguntó si le amaba. Claro. ¿No? Y Jesús no le pregunta a Pedro si le amaba por vida de preguntarle, porque sabía que le amaba. ¿Me entendés? Sino que era una manera de restaurarlo a Pedro, preguntándole: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y otra vez han hecho un bocado ahí, comieron un poco más y Jesús de repente: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y otra vez de vuelta: Pedro, ¿me ama? Y dice que Pedro se entristeció. Claro. ¿Ah? Pero vos fíjate que eso le permitió ser restaurado a Pedro, porque por cada vez que él lo negó, Jesús le preguntó, pero también le entregó una misión por cada vez que él le había fallado. ¿Pero qué hizo eso? El corazón de Pedro, ¿no? El corazón que él estaba triste porque le había fallado a su amigo, a su líder, ¿no? Que le había fallado al Salvador, que lo había negado. Y entonces eso, ahí sí hay posibilidad de restauración. Pero si nosotros dejamos que nuestro orgullo predomine, ahí es muy difícil alcanzar restauración en el momento que cae. Que sea necesario. Es tremendo, ¿no? Lo que dice el hermano, muy cierto, la enseñanza que el amor de Cristo, ¿no? Justo quería tocar un tema del amor de Cristo sobre sus discípulos en aquel tiempo, y algo que yo siempre me di cuenta y que pude lograrlo entender es que Judas jamás entendió el amor de Jesús porque iba a ser perdonado. Judas, si bien lo entregó a Jesús por unas monedas, lo que Judas nunca pudo entender es que Jesús lo iba a perdonar a pesar de esa traición. Si bien Jesús dijo frente a su última cena quién iba a ser,
pero Judas nunca pudo comprender el amor, realmente el amor. Vio el amor sobre las personas en los milagros, las señales y los prodigios que Jesús hacía, pero nunca pudo entender que Jesús vino con amor. No vino a juzgar, sino vino a restaurar, a buscar a los enfermos, a buscar a los cautivos. Y entonces lo que Judas hizo es quitarse la vida. No pudo entender el amor de Cristo, porque si Judas pudo haber entendido ese momento, seguramente Jesús lo iba a restaurar como a Pedro, a pesar como que comparábamos esas dos líneas, ¿no? El problema de Judas es que él nunca, más allá que él era un hijo de perdición, pero la gracia y la misericordia él no pudo alcanzar, porque él nunca se convirtió. A pesar de que Jesús lo escogió, a pesar de que él iba y predicaba el evangelio, echaba fuera demonios, a pesar de que sanó enfermos, él nunca se convirtió. Su corazón nunca fue convertido. Como el porque resto. Dice que él, como que el resto exactamente, habían comprendido. ¿Cuál es el problema de Judas? Y ese es el problema de muchos cristianos. Hay cristianos, el no ser convertido. El no ser convertido. El no vivir y no experimentar y el no buscar que Dios transforme nuestro corazón. Porque una cosa es aceptar a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor y como nuestro Dios. Y otra cosa es que nuestro corazón sea transformado, que dejemos de vivir el viejo hombre. Por eso es necesario el bautismo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros nos despojamos del viejo hombre, nos unimos al cuerpo del Señor, ¿no? Pero eso es otro asunto. Sí. Pero la conversión es necesaria, porque si no hay conversión, no hay transformación. Y si no hay transformación, el viejo Esteban o el viejo Gustavo siempre van a atentar. Claro. ¿Me entiende? Entonces, lo que sucedió con Judas es que él nunca fue transformado. Más allá que él era un hijo de perdición, él queda como excluido de esa gracia, de esa misericordia, porque lamentablemente, justamente él nunca entendió el amor de Dios. Cuando uno no es transformado, no puede conocer a Dios tampoco. Porque uno vive una religión. Y vos vivís la religión. Cuando vos vivís religión, sos muy estructurado. En cambio, cuando vos vivís el amor de Dios, experimentás el amor de Dios en tu vida, tu manera de ver las cosas, tu manera de actuar es muy diferente, ¿no? Y es lo que Jesús nos enseñó, ¿no? Por eso Él habla en Juan: si permanecéis en mí y yo permanezco en vosotros, de cierto que llevaré mucho fruto, ¿no? Claro. Y Él habla de que Él permanecía en Dios y Dios permanecía en Él, ¿me entiende? ¿Qué habla ahí? Es de vivir una relación, no de vivir una religión. ¿Por qué? Porque cuando vos vivís una relación con Dios, vos experimentas el verdadero amor de Dios en tu vida. Y el amor de Dios es aquel que vino, dice que Él vino a salvar lo que estaba perdido. Él no vino a condenar. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Él vino a restaurar aquello que se rompió un día a través del pecado, ¿no? De la desobediencia. Entonces, cuando nosotros vivimos una relación con Dios, nosotros nos enamoramos de Dios
experimentamos el amor de Dios en nuestra vida y actuamos de manera diferente. Entonces, lamentablemente Judas eso nunca lo vivió, a pesar de que tuvo al mejor líder, ¿no? Claro. Al mejor líder que hubo en la tierra, que él no pecó, que él no se equivocó, que él fue perfecto, ¿no? Entonces, que les enseñó, que vio los milagros. Por eso también te deja una gran enseñanza. Sí. Tú puedes ser como el pueblo de Israel y puedes ser como Judas, que vivió los milagros más asombrosos de Dios, pero eso no quiere decir que tú hayas sido transformado, porque la gente que vive de milagros es lo que me pasaba a mí. Yo viví de muchos milagros, pero al no conocer a Dios no llevó a que yo quiera ser transformado. Entonces vivía a mi manera, una doble vida vivía. Estaba en la iglesia, me comportaba como un buen cristiano, pero después en la casa era tremendo, peleaba con mi mamá, me enojaba con mis hermanos, hacía problemas. En la escuela me portaba como si fuera que nunca hubiera conocido a Dios, que nunca hubiera escuchado lo que Dios nos manda a hacer. En el mundo me he comportado como que nunca escuché la palabra de Dios. Ese es el peligro cuando tú estás acostumbrado a vivir de los milagros. Claro. El pueblo de Israel vivió cosas asombrosas. Sí, sí. Judas vivió y vio cosas asombrosas, pero él lamentablemente no conoció la transformación, no experimentó realmente el cambio en su vida, ¿no? Y hay muchos cristianos hoy en día que viven de esa manera, y esa manera los confunde. Claro. Piensan que con eso alcanzan salvación. Y no es así, ¿no? Muchos confunden porque la salvación dice que nosotros no la recibimos por lo que hacemos, sino que la recibimos por gracia. Claro. Está perfecto eso. Pero sí. Nosotros, nuestras obras son las que nos apartan de Dios. Claro. Dice que el pecado hace enemistad entre Dios y los hombres. Claro. Cuando el pecado está en tu vida, tú vives en enemistad con Dios. Claro, es como que nos aleja más de su presencia. Es la barrera. El pecado es la barrera porque Dios ama al pecador, pero no acepta claro, el pecado. Claro. ¿No? Entonces, esa barrera del pecado nos aparta de Dios. Entonces nosotros pensamos que porque un día lo hemos aceptado a Jesús, porque de vez en cuando voy a la iglesia, o puedo ir todos los domingos a la iglesia, y yo pienso que eso es suficiente para alcanzar salvación. Puede ser que en el último instante de tu vida te lleve a ser salvo, pero hay un gran peligro, por eso dice la palabra de Dios, claro, que Jesús dice, muchos se presentarán y dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. ¿Cuánta gente he ganado para ti? Mira todo lo que he predicado. Y él va a decir, yo no te conozco. ¿Por qué? Porque tus obras no eran conforme a la voluntad de Dios. Entonces él no nos conoce. Claro. Y ahí dirá, apartaos de mis hacedores de maldad. Así dice la Biblia. O sea, que nosotros no recibimos salvación por nuestras obras, pero nuestras obras nos llevan a la condenación. Claro. Por eso dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces pasamos lo que pasó Judas, que nosotros vivimos confundidos porque vemos la mano de Dios en nuestra vida, porque vemos que
que Dios hace milagros, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que eso no quiere decir que nosotros estemos salvos. Claro. ¿No? Lo que se está jugando mucho ahí es nuestra alma en la eternidad, ¿no? Porque dice que la salvación es personal. Cada uno, como que nosotros sí podemos interceder por alguien, pero en sí esa persona que uno intercede es la que tiene que tomar la decisión de va a seguir el camino ancho o el camino angosto, como dice su palabra, ¿no? El camino ancho es lo que el mundo ofrece, tantas cosas que el mundo ofrece para perdición de las almas. Más por el camino angosto, dice su palabra, es difícil, pero es el que lleva a la vida eterna, ¿no? Así que, bueno, hermano, le agradezco mucho por su gran testimonio, por dejarnos una gran enseñanza, para poder tocar muchos temas que la verdad que como que hemos tocado en esta noche. Y vamos a pedir que pueda hacer una oración, tanto por aquellos que puedan en algún momento ver este video, aquellos cristianos, aquellos hermanos apartados, y para que Dios pueda obrar también los ministerios, ¿no? Que tal vez estén peligrando, o siervos de Dios que tal vez están pensando en tirar las toallas, que no quieren seguir el ministerio. Vamos a pedir al hermano que haga una oración, ¿no? Sé que Dios escucha al justo, dice, ¿no? Así que sabemos que acá tenemos un hermano que está sometido, que nos ha enseñado y que nos va a seguir siempre enseñándonos para el bien y para la salvación de las almas, para tu salvación, que es la salvación personal que Dios necesita, que todos estemos en su reino, en su trono, y más nadie se pierda. Así que, hermano, le pido que por favor pueda hacer una oración para que cerremos esta entrevista. Sí, déjame decir unas últimas palabras, ¿no? Y esto es para todo aquel que escuche y vea este video. Es que sea la situación que sea que te haya llevado, y esto le hablo a aquellos que están apartados de Dios, sea lo que sea que te haya llevado a estar apartado de Dios, hoy es un día de oportunidad, es un día donde Dios te refresca la memoria que Él vino a salvar lo que está perdido, ¿no? Entonces, si de verdad tú quieres alcanzar esa salvación, si quieres recuperar ese lugar de privilegio que tal vez un día tuviste y por diferentes razones de la vida te ha llevado a que te apartes de Dios, porque tal vez muchas veces pasa que también no sabemos entender los planes de Dios, los propósitos de Dios. Y muchas veces nosotros queremos respuesta inmediata de parte de Dios, o no aceptamos la voluntad de Dios, y eso muchas veces nos lleva lamentablemente a apartarnos de Dios, porque no obtenemos lo que nosotros realmente queremos y nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Sea lo que sea que te haya llevado, hoy Jesús te dice que Él ha venido a salvar lo que se ha perdido. Así como ese papá que esperaba por su hijo pródigo, así Él te está esperando hoy para abrazarte, para cambiarte las vestiduras, para ponerte un anillo, para perfumarte, para darte un nuevo perfume y para sanar tu identidad, esa identidad que has perdido como hijo de Dios. Y a todos aquellos que no han conocido a Dios, a todos aquellos que deseen conocer a Dios, también hoy es un día donde Dios te abre la puerta a través de su Hijo Jesús, que dijo: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo.
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Entonces, hoy Jesús pone sobre la mesa la oportunidad de salvación. Él se entregó por amor a mí, por amor a ti, por amor a toda la humanidad. Y Él está esperando que tú le abras tu corazón, que tú le puedas aceptar y decir: Jesús, hoy yo decido abrirte las puertas de mi corazón porque quiero conocerte a ti, porque quiero conocer a ese Dios del que tal vez muchas veces escuché, pero no lo he experimentado en mi vida. Entonces, hoy también Jesús te ofrece la posibilidad de que tú entres a esa vida eterna. No importa lo que tú hayas sido en la vida, no importa cuántos errores hayas cometido en la vida, no importa cuántos pecados acumulados tenga en tu vida. Él vino a salvar lo que está perdido. Y si hoy te encuentras perdido, hoy es el día en que Jesús te ofrece la salvación. Y sea también este mensaje para los pastores, para los líderes, que tal vez se encuentren pasando un momento difícil, momento de confusión, momento de dolor, momento de cansancio. Recuerda que Jesús vino a salvar aquello que está perdido. Amén. Vino a restaurar al caído. Vino a levantar a aquel que no tiene fuerza, a aquel que ya parece a punto de estallar. Hoy aférrate a Jesús, que ese Jesús te va a devolver eso que tal vez estás perdiendo o que has perdido en el camino. Entonces, solo en Él hay salvación, solo por medio de Jesús podemos alcanzar salvación. Entonces, ahora vamos a hacer una oración por todos aquellos que hoy necesitan ser restaurados, por todos aquellos que hoy necesitan alcanzar salvación. Y espero que esto te sirva y que sea de bendición para tu vida. Dios Todopoderoso, te agradecemos por permitirnos llegar a distintos hogares. Te damos gracias por haber permitido esta entrevista con mi hermano Gustavo. Yo pido que tú bendigas su vida, que tú traigas sobre él, Señor, la revelación, que tú traigas en este tiempo un tiempo de manifestación de tu gloria, de tu poder sobre su vida, sobre su familia, y que tú puedas guiarlo por ese camino en cual tú has trazado para él y su familia. Amén. Así también, Dios, bendigo a cada persona que está viendo este video, a cada persona que ha apartado estos minutos para escuchar esta entrevista. Espíritu Santo de Dios, tú que todo lo puedes, tú que todo lo disciernes, te pido que en este momento sea llenando a cada corazón con tu presencia. Amén. Espíritu Santo, te pido en este momento que tú seas fortaleciendo, seas reanimando a aquellos que se encuentren debilitados, aquellos que se encuentren frustrados, a aquellos que no encuentran el rumbo. Espíritu Santo, guíalos por camino de justicia y por camino de verdad. Amén. Jesús amado, en esta hora presentamos a aquellas personas que aún no te conocen, que aún no te han recibido en su corazón, que ellos puedan recibirte
en su corazón y tú puedas entrar en ello y cambiar sus vidas, cambiar sus realidades, cambiar todo su entorno y que ellos realmente puedan ver que tú eres nuestro Salvador, Amén. que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios. Bendecimos a aquellos pastores, bendecimos a las pastoras, bendecimos a los ministerios, Señor. Bendecimos a cada líder, bendecimos a cada ministro, Señor. Que tu paz, tu amor y que tu presencia, Señor, sean llenándolo en este momento. Amén. Te Gloria a damos Dios. gracias, Dios, por esta charla que hemos podido tener. Que esta charla sea de edificación, que esta charla sea de bendición para todo aquel que la oye. Gracias te damos, mi Dios, por todo. Y bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre porque tú te mereces toda alabanza, tú te mereces toda adoración. Porque tú eres el que ha creado todas las cosas y tú las has creado de manera perfecta, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.